Sí, tú estás en el que... Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, entonces me pueden escuchar. Si me pueden escuchar, les agradezco en la parte inferior darme una manito de un clic en el icono de mano me gusta. ¿Cómo se dice así? Muy bien, gracias Leonardo. Gracias Jorge. Muy bien. Voy a iniciar la sesión en este momento. La idea es hablar sobre las evidencias que se deben trabajar la próxima semana. Muy bien. No en esa semana, sino que vamos a hablar de las evidencias que vamos a desarrollar la próxima semana. Voy a dar un resumen general de las actividades que tienen que estar desarrollando en este momento. Vamos a hablar entonces de las actividades que deben desarrollar la próxima semana, las instrucciones de esas actividades. Luego voy a hablar sobre algunas inconsistencias que he visto tanto en las evidencias como en el manejo de algunas estructuras. Y finalmente voy a hablar acerca del manejo del curso. Y le voy a dar el espacio a ustedes para que ustedes puedan hacer preguntas. Muy bien. Entonces, voy a dar inicio, voy a compartir lo que ustedes deben ver al iniciar o al ingresar a el link contenidos del curso en la plataforma. Ustedes deben estar viendo este pantallazo inicial de cómo se ve el link contenidos del curso. Entonces vamos a dar clic en la carpeta proyecto y luego vamos a ver el cronograma. El cronograma es lo que nos va a guiar durante todo el curso. Entonces, nuevamente, este proceso ya se hizo en la primera sesión, así que los invito a revisar la primera sesión, en donde hablamos sobre la semana 1, la semana 2. La semana 2 culminó el 9 de abril. Empezamos entonces la semana número 3, el 10 de abril. En esta semana se debe estar trabajando en las actividades correspondientes a Learning Activity 2. El Learning Activity 2 tiene evidencias Sports and Animals, la evidencia interactiva at the park y la evidencia personal likes. Estas actividades, las instrucciones de estas actividades se trabajaron durante la sesión 2, así que también los invito a revisar la grabación de la sesión 2. Esas actividades son las que tienen que desarrollar a partir del 10 de abril hasta el 16 de abril. ¿Dónde ven las sesiones que se han desarrollado? Nuevamente, link contenido del curso, en donde estamos, vemos la carpeta Recorded Online Sessions y ahí vemos las conferencias que se han desarrollado hasta el momento. ¿Qué hay que tener en cuenta en esas actividades? Un aprendiz me hizo una pregunta acerca de las fechas, así que quiero que tengan esto muy en claro. Eso se mencionó en la semana número 1, pero lo voy a volver a mencionar. Es que ustedes manejan su tiempo dentro del curso. Las fechas que se tienen en este cronograma funcionan, uno, como ayuda en cuanto a lo que ustedes tienen que ir desarrollando cada semana. Dos, el límite de inicio y finalización del curso. Y tres, explicar exactamente qué es lo que tienen que desarrollar, especialmente al finalizar el curso.
es decir, en las últimas semanas del curso. Entonces, ustedes manejan su tiempo, ustedes pueden enviar las actividades de la semana número 2, por ejemplo, que terminaba el 9 de abril, las pueden seguir enviando. Si tienen algo que corregir, por ejemplo, se va a calificar. Sin embargo, tengan en cuenta que el curso, el cronograma está dividido por Learning Activities. Entonces, cuando llegamos a Learning Activity 4 o Learning Activity 4, vamos a trabajar estas actividades en las semanas 5 y 6, que irán del 24 de abril al 4 de mayo. Después que culminemos esa fecha, el 4 de mayo, cuando llegue el 4 de mayo, el 5 de mayo empezamos el periodo de mejoramiento. Es decir, ustedes el 4 de mayo culminan las actividades que se han programado para el curso y el 5 de mayo comenzamos el periodo de mejoramiento. El periodo de mejoramiento es para las personas, uno, que no lograron enviar evidencias durante todas las semanas anteriores, y dos, las personas que enviaron evidencias pero que no fueron aprobadas. Es decir, todos pueden enviar evidencias durante el periodo de mejoramiento. ¿Qué es la diferencia del periodo de mejoramiento y las semanas anteriores? El periodo de mejoramiento es un periodo en el que ustedes tienen la oportunidad de enviar una evidencia nuevamente, es decir, una oportunidad de enviar la evidencia, el número de evidencias del curso, pero una sola vez, es decir, un solo intento de envío. Les sirve especialmente para las personas que ya han tenido retroalimentación de las evidencias. Y por esta misma razón, porque es un periodo de mejoramiento, no hay retroalimentación, porque la idea es que ustedes ya hubiesen tenido esa retroalimentación durante el curso. Ahora, si usted es de esas personas que llegó o ingresó al curso al finalizar el mismo, usted va a tener la posibilidad de enviar la evidencia del periodo de mejoramiento, pero tiene que tener en cuenta las reglas del periodo de mejoramiento y es que no hay retroalimentación. Así que la idea es que usted revise muy bien las instrucciones de las actividades, las sesiones de las conferencias grabadas, para que usted pueda tener en claro qué es lo que tiene que enviar en el periodo de mejoramiento. ¿Ok? Se cierra el periodo de mejoramiento el 10 de mayo, el 11 de mayo empezamos periodo de cierre, no hay recepción de evidencias en el periodo de cierre y cerramos el curso el 13 de mayo, Dios mediante. Muy bien. Entonces, en este momento, ustedes deben estar trabajando en las actividades de Learning Activity 2. Estas irán del 10 de abril al 16 de abril. Las actividades son Sports and Animals, nuevamente, At the Park y Personal Likes. Esas actividades ya fueron explicadas en la sesión de la semana 2. Así que revisar esa grabación. En este momento vamos a hablar entonces de las actividades correspondientes al Learning Activity 3. Esas actividades van a ir del 17 de abril al 23 de abril. Como se mencionó en la primera sesión, se ha tenido algunas dificultades, inconsistencias con la plataforma en la actividad interactiva de Learning Activity 3. Por lo tanto, el cronograma fue actualizado y ustedes tienen solo dos evidencias que desarrollar en el Learning Activity 3. Estas son el foro Family Members y la evidencia Family Likes and Dislikes. Entonces, ¿qué es mi recomendación? Ya que ustedes en esta unidad solo tienen esas dos evidencias para sus calificaciones, les recomiendo primero revisar muy bien y estudiar muy bien el material My Family, que es el correspondiente al Learning Activity 3, el material My Family, material multimedia, revisar muy bien su contenido para desarrollar estas dos evidencias y así poder tener las calificaciones de las dos en muy buen rango, es decir, una muy buena calificación en estas dos evidencias para que ustedes puedan aprobar ese resultado de aprendizaje. Antes de entrar entonces a las actividades, quiero aclarar también cómo se califica el curso. Vemos el cronograma está dividido por unidades. Tenemos el Learning Activity 1, Learning Activity 2, Learning Activity 3, Learning Activity 4. Cada uno de estos tiene un resultado de aprendizaje. Ustedes aprueban el curso con los 4 resultados de aprendizajes aprobados. Los 4 resultados de aprendizaje deben ser aprobados para aprobar el curso. Si usted aprueba 3 resultados de aprendizaje y uno de ellos no lo aprueba, no aprueba el curso. ¿Ok? Para aprobar cada resultado de aprendizaje, usted debe aprobar la mayoría de las evidencias dentro de este resultado de aprendizaje. ¿Ok? Cada evidencia es calificada con una calificación de A de aprobado o D de no aprobado.
Para aprobar una evidencia tiene que obtener más del 70% de la evidencia correctamente en cuanto a lo que se va a calificar en la evidencia y correspondiente a lo que el tutor o el instructor está viendo dentro de su evidencia, si realmente adquirió los conocimientos que están dentro de esa unidad. Entonces usted aprueba. Digamos que usted aprobó 2 evidencias dentro del Learning Activity 1, pero una de ellas no la aprobó. Cuando usted no aprueba una evidencia, tiene mayores posibilidades de aprobar ese Learning Activity, ese resultado de aprendizaje, porque usted envió la evidencia y el tutor le da una calificación de no aprobado. ¿Ok? Si usted fuese a enviar estas 2 actividades, por ejemplo, usted envió Identities e hizo la actividad interactiva My School Bag, pero no envió la actividad Blog Presentations, usted tiene un 0 en esa actividad, en esa evidencia Blog Presentations, y es muy poco probable que apruebe ese resultado de aprendizaje. ¿Qué quiero decir con esto? Que a los aprendices les va mucho mejor aprobando los resultados de aprendizaje si envían todas sus evidencias. Entonces, por esto es que siempre se solicita que los aprendices envíen todas sus evidencias. Así sea que una les salga no aprobada dentro del resultado de aprendizaje, es mucho más factible aprobar un resultado de aprendizaje con, por ejemplo, un 30% de calificación en presentations, por ejemplo, que no aprobar el resultado de aprendizaje porque no se envió la evidencia presentations. Entonces, cuando no hay evidencia enviada dentro de la plataforma o por los medios que se hayan autorizado, pues el instructor realmente no puede hacer mucho en cuanto a las calificaciones, porque si usted no envió la evidencia, es un 0 que tiene en esa evidencia. Entonces, nuevamente, se aprueba el resultado de aprendizaje, se aprueban los 4 resultados de aprendizaje, se aprueba el curso. De otra manera, no se aprobaría el curso. ¿Por qué digo esto y por qué hago la explicación de cómo se aprueba el curso? Porque aquí en este resultado de aprendizaje, el que estamos hablando en este momento, el resultado de aprendizaje número 3, de la unidad 3, Learning Activity 3, intercambiar información de su entorno familiar con el vocabulario y la estructura gramatical requerida. Ese resultado de aprendizaje, ustedes tienen 2 evidencias que deben enviar, ¿ok? No dejen de enviar las evidencias correctamente. Eso por un lado. Vamos entonces a ingresar a Learning Activity 3. Muy bien. Y vamos a revisar qué es lo que tenemos que hacer. Tenemos en material multimedia My Family, que era lo que mencionaba que tenían que desarrollar para poder trabajar en las evidencias correctamente y enviarlas según lo que se ve en el material multimedia. Aquí está el material multimedia, revísenlo, estudienlo muy bien. Esto ya se ha trabajado en la sesión 1 y 2, así que por favor revisen las grabaciones. Tenemos entonces la evidencia Family Likes and Dislikes. Y tenemos la evidencia foro. En este momento vamos a ingresar a Family Likes and Dislikes y luego vamos a hablar sobre el foro. Aquí tenemos para descargar las instrucciones de la actividad Family Likes and Dislikes. La descargamos, la desarrollamos, la guardamos en el computador y la enviamos nuevamente por medio de su botón. El botón en la parte inferior de la evidencia. Voy a parar aquí, voy a compartir las instrucciones de esta evidencia. Family Likes and Dislikes. Espero puedan ver entonces las instrucciones de Family Likes and Dislikes. En esta evidencia se evalúan las siguientes estructuras. El vocabulario referido a la ropa o sí, a la ropa y a las vestimentas, por así decirlo en español, clothing and outfits. El uso del verbo to be, el uso de pronombres personales, ok. Tenemos los pronombres I, you, he, she, it, you, we, they. Adjetivos físicos, descripciones físicas. Entonces, usted va a escribir en esta evidencia oraciones cortas, sencillas, concisas, directas al grano. Cortas y sencillas. Va a escribir una oración para 4 familiares, ¿ok? Entonces usted va a escribir a 4 miembros de su familia
y va a indicar, bueno, quiénes son, cuál es su relación o la relación con usted, o su parentesco, el lugar de origen, su ocupación, y va a escribir brevemente qué le gusta a esa persona y qué no le gusta a esa persona. ¿Ok? Aquí tenemos unas estructuras que les sirve a ustedes para guiarse del tipo de oración que estamos solicitando. ¿Ok? Empezamos con los pronombres. She is my, entonces corresponde el pronombre posesivo de she, empieza con her. Tenemos la estructura her name is. Y ya cuando empezamos a hablar de los gustos, ya vemos que el verbo empieza a cambiar. ¿Ok? Aquí ya podemos ver que el verbo empieza a cambiar. Y se conjuga con una S. ¿Ok? Porque es una tercera persona. Tenemos la oración o la forma negativa, doesn't like. Cuando ya utilizamos el doesn't, el verbo like vuelve a su forma original, su forma neutral, que es sin S. ¿Ok? Esto aplica también para he y esto aplica también para it. ¿Ok? It es un pronombre personal también de la tercera persona. Entonces aquí tenemos dos oraciones sencillas. Ejemplos, ¿ok? De lo que tienen que desarrollar en esta actividad y eso es lo que ustedes deben desarrollar. Cuando se termine, puede guardar su archivo, lo envía nuevamente como lo acabamos de mencionar por el botón ver evidencia. Ok. Esta corresponde a la evidencia Family Likes and Dislikes. Vamos a hablar sobre el foro. Entonces, ustedes deben estar ya relacionados en cómo ingresar al foro. Tenemos el link foros dentro del curso. Usted ingresa al link foros y va a ubicar el foro Evidence Forum, ¿ok? Y ahí usted va a poder hacer su participación. Pero quiero compartir entonces con ustedes las instrucciones. A ver si puedo compartir. Sí. Muy bien. Esas son las instrucciones del foro Family Members. ¿Qué se evalúa? El vocabulario relacionado a los miembros de la familia, verbo to be, uso de pronombres, si va a hablar sobre los gustos o las cosas que no les gusta, también lo pueden evaluar. Realmente estoy evaluando lo básico para que ustedes puedan concentrarse en lo que es básico en este curso. Entonces tenemos que la primera parte del foro, usted tiene que presentar a su familia. ¿Ok? Es muy sencilla esta parte. Aquí hay un ejemplo. En el foro está la primera secuencia del foro. Está también un ejemplo de mi parte de cómo se presenta una familia. Siguiendo la puntuación de la misma, ¿ok? Ahí están las comas y los puntos y comas para diferenciar en cada una de las oraciones las pequeñas expresiones o las cláusulas que están dentro de las oraciones. Tenemos la segunda parte. ¿Okay? Usted tiene que leer la participación de uno de sus compañeros del curso y hacerle unas preguntas. ¿Ok? Y la idea es que cuando usted vea estas preguntas, cuando usted vea que le han participado a usted, usted responda. Puede responder siguiendo estructuras como estas. ¿Qué está pasando? Bueno, el foro, como todas las evidencias del curso, han estado habilitadas desde el inicio del mismo. Entonces, muchos aprendices han participado en el foro creyendo que ha sido parte dentro de las actividades iniciales, de las que se dieron en la semana 1, que son actividades previas, que son sencillas y no tienen calificación. Pero este es un foro evidencia que sí tiene calificación y que tiene que cumplir con ciertas estructuras o ciertas partes. Si usted envía la primera parte de la evidencia en este foro, no aprueba la evidencia. Tiene que enviar las dos partes del foro siguiendo las estructuras que se van a calificar en el mismo para que usted pueda aprobar la evidencia. ¿Ok? Entonces ya tengo varios aprendices que sí han desarrollado las dos partes de la evidencia y pues así han logrado aprobarla. Esta es una actividad de la unidad 3.
Entonces, mi sugerencia es que ustedes sigan el orden secuencial que se ha dado dentro del curso para que ustedes puedan ir añadiendo a las estructuras que se están viendo, que están aprendiendo dentro de las unidades para poder realizar las actividades como son. ¿Ok? Entonces, en este momento estamos trabajando las actividades de la unidad 2. Cuando ya llegue empecemos a trabajar en la unidad 3, usted ya sabe cuáles son las instrucciones, ¿ok? Esto, lo que se desarrolla en este momento, de esas actividades y tiene ya las herramientas para poder participar en la misma, especialmente en este foro. Ok. ¿Qué inconsistencias estoy viendo en las evidencias en este momento? Primero, esto, que realmente no están trabajando las unidades de manera secuencial y por lo tanto, cuando hacen oraciones elaboradas, no utilizan las estructuras correctamente, no conjugan los verbos para la tercera persona, no utilizan el artículo a o an para las ocupaciones y demás. Y esto se da porque están haciendo oraciones, pues se puede dar por dos cosas. Uno, porque están haciendo oraciones más largas y más complicadas de lo que se solicita. ¿Ok? Por lo tanto, se ven obligados a utilizar estructuras que no han visto hasta el momento en las unidades que estamos trabajando en el curso o que debemos trabajar en la totalidad del curso. Entonces, no han podido ejecutar esas estructuras correctamente. Es básicamente lo que estoy viendo en este momento. Mi sugerencia es trabajar oraciones sencillas. Yo sé que a veces se puede sentir como si no se estuviera haciendo algo realmente, no sé, como pesado, como algo más elaborado dentro del curso, pero realmente es eso lo que se está evaluando y es lo que usted va a ir añadiendo al finalizar el curso. Usted va a poder tener ciertas estructuras en su bolsillo, es decir, en su armamento, pues, por así decirlo, que ya podrá utilizar para formar oraciones un poco más complejas. Y así vamos elaborando, vamos añadiendo a lo que ustedes van a ver dentro del nivel 1, por ejemplo, y dentro del nivel 2 y el nivel 3, y así sucesivamente. Entonces, mi sugerencia es empezar como se ha visto, como se ha diseñado el curso desde el principio de su unidad 1, material visto dentro de la unidad 1, y así seguir en todas las unidades. Eso es lo que estoy viendo en las evidencias en este momento. Ahora, hay algo que tienen que tener en cuenta, y esto pues si ya han desarrollado el material de la unidad 1, deben tenerlo muy claro, y es que en este curso utilizamos el verbo to be. El foco de este curso es revisar o aprender cómo utilizar verbo to be, pronombres personales. Si ustedes me envían oraciones expresando la edad de una persona con verbo to have, no aprobarán la evidencia, no aprobarán el curso, porque el foco de este curso es temas, estructuras supremamente básicas. El cómo expresar la edad de una persona se hace con verbo to be, no con verbo to have. ¿Ok? El utilizar la preposición from para decir de dónde son es básico también. Entonces, también tienen que utilizarlo. Las nacionalidades, tener muy, muy claro que el nombre de un país no es cómo se expresa la nacionalidad. La nacionalidad es un poco diferente. Les voy a dar el ejemplo. Alguien que es de Estados Unidos, su nacionalidad en inglés es American o North American. Cualquiera de las dos puede ser más utilizada, pero generalmente se utiliza American. Es completamente diferente. Sé que en el caso de la nacionalidad colombiana, en inglés, por una palabra, por una letra, puede que no se vea tan diferente para ustedes, pero sí es diferente en tema de nacionalidades. ¿Ok? Cuando ustedes expresan que, por ejemplo, I am Colombia, sin la N, ustedes están expresando que son un país.
Y pues sí, pues por patrióticos y todo podemos ser un país, pero realmente en nacionalidades estamos hablando de una palabra diferente. ¿Ok? I am Colombian, terminada en N. El tema de las nacionalidades es importante. Entonces son estructuras básicas que tienen que ir desarrollando paso a paso, ¿ok? En cada una de las unidades para poder ir añadiendo a las estructuras de las oraciones y así al finalizar poder tener oraciones un poco más complejas. ¿Qué quiero decir con esto? Yo he tenido aprendices que me aprueban una evidencia con oraciones muy sencillas. Les voy a dar un ejemplo. I am Shelly. I am Colombian. I'm 35 years old. I'm tall. I have dark skin and curly hair. Punto. Sencillo. Son varias oraciones dentro de este párrafo donde me estoy presentando con una oración en cada una de ellas muy sencillas. I am Shelly. I have dark skin, curly hair. Muy, muy, muy sencillas, ¿ok? Entonces, si elaboran de más, se van a ver ustedes presionados, ustedes mismos presionados en utilizar estructuras que de pronto en este momento no pueden tener, no manejan muy, muy claramente. Eso es lo que quería como darles a entender en este punto. Y finalmente, hablando ya sobre el trabajo o la metodología de trabajo del curso. Bueno, se ha enviado correos, se envió un correo el 8 de abril explicando la situación del blog presentations y de la actividad interactiva de la unidad 1. Mi solicitud es que lo revisen y que envíen las actividades como se están solicitando. Es decir, si se solicitó en el anuncio que deben enviar el blog presentations en un documento Word, sin imágenes, sin ningún tipo de diseño, sin nada, es por una razón. No se solicitan las cosas solamente por solicitarlas. Es por una razón para poder darle retroalimentación a ustedes utilizando las herramientas que se están utilizando en este momento para hacerlo. Cuando ustedes envían los archivos de esa manera, me dificulta poder retroalimentarles a ustedes esas evidencias. Entonces, mi mayor requerimiento en este momento es seguir instrucciones. Por favor, sigamos las instrucciones que están en los anuncios, sigamos las instrucciones que están en los correos y cuando me comuniquen reportes de algunas inconsistencias en la plataforma, responder lo que se está solicitando. Cuando yo hago un reporte al área técnica de la institución o del programa, lo hago con base en ciertos pasos. Yo tengo que seguir ciertos pasos para poder revisar muy bien el caso y poder enviar la información. Entonces, cuando yo les hago preguntas y preguntas y preguntas, no las hago por manía mía, por así decirlo. Es simple y sencillamente porque tengo que seguir ciertos pasos para poder reportar el caso a el área de soporte técnico. Tengan en cuenta que cada uno de ustedes tiene un computador que están trabajando o un dispositivo móvil. Y cada uno de ellos tiene características completamente diferentes. ¿Ok? No porque estemos todos trabajando online quiere decir que estamos trabajando todos con las mismas características. Esto no es cierto. Entonces, cuando ustedes me reportan casos, yo tengo que seguir cierto protocolo para poder revisar exactamente qué está pasando. Tengo que descartar situaciones, tengo que descartar que no sea el computador de ustedes, que no sea el explorador que están manejando, que no sea el curso como lo tengo, como está configurado, que no sea una falta de mi parte, que no, tengo que revisar muchos aspectos para poder reportar casos. Para esto les solicito que envíen los pantallazos o las imágenes de la captura de pantalla de lo que está ocurriendo para yo poder revisar exactamente cómo poder asesorar el caso. ¿Ok? En ese sentido, si yo reporto un caso y me responden, ¿ok? Y les vuelvo yo a ustedes a comunicar, oiga, por favor, me están preguntando esto del área de soporte técnico, es porque necesito que ustedes hagan la revisión en sus computadores y tomen los pantallazos apropiados para yo poder responder al área de soporte técnico. ¿Por qué? Porque el área de soporte técnico para los casos tienen un tiempo determinado de respuesta. Ellos responden y si no hay respuesta de mi parte explicándole lo que ustedes me están diciendo,
o cuando yo me comunico con ustedes y veo que ustedes no me responden, los casos se cierran. ¿Ok? Y si usted tenía dificultades antes de esto, cuando se cierra el caso, pues es bien difícil, no es difícil, pero si la misma persona que está en el soporte técnico resuelve que debe cerrar el caso y les vuelvo a escribir diciéndoles, por favor, revisen este caso y no tengo ninguna evidencia, pues no tengo forma de solicitarles que lo hagan. Entonces, por favor, seguir lo que les estoy solicitando en los correos. Si les escribo haciéndoles preguntas, es por una razón, realmente es por una razón. Entonces, es importante seguir eso. Sabemos que el Block Presentation está dando problemas en este momento, entonces lo que les voy a hacer, si me escriben preguntándome al respecto, pues lo que les voy a escribir es que se envió un correo al respecto y que tienen que revisarlo para poder hacer la evidencia. Eso es lo que realmente va a pasar. Porque veo que muchos aprendices no están revisando los anuncios o no están revisando sus correos, entonces cuando me escriben, tengo que responderles y tengo que calificar al mismo tiempo. Entonces, eso se complica todo el proceso. Eso es básicamente lo que tengo para decirles en este momento. Por favor, revisemos muy bien las instrucciones y cuando envíen los pantallazos, envíen toda la información completa, envíen los pantallazos para poder asesorarlos. ¿Ok? Entonces, voy a dar ahora, voy a dar paso en los últimos 10-15 minutos que nos quedan para que los aprendices puedan hacerme preguntas tanto de material que se ha visto hasta el momento, es decir, del idioma, de las estructuras que se han visto, como las evidencias o el manejo de la plataforma o del curso. ¿Ok? Entonces pueden utilizar la manito si tienen alguna duda, dar clic en la mano y les doy paso para que hablen. Tengo una pregunta en el chat. No entiendo la pregunta. ¿Con qué te refieres que debes enviarla nuevamente? Jorge, puedes utilizar el micrófono. Buenas tardes, Chely. Una pregunta, o sea, ya entendimos lo de el blog de la actividad número 3, sino que muchos colocamos esa información ahí en el blog, hicimos las preguntas a alguna de las informaciones suministradas por algún compañero. Entonces mi pregunta es si debo volver a enviar esa información, o sea, ¿debo volver a realizar esa actividad o ya la tenemos como culminada? Ok. Primero, el block presentation es correspondiente a la unidad 1, ¿ok? No a la activity 3. Primero. Segundo, sí, debe de enviarme su blog. Si usted participó en el blog, si pudo exitosamente publicar una participación en el blog, en la herramienta blog de la plataforma Territorium, sí, debe enviarme su blog presentations al correo, como se indicó en el 8 de abril, en un archivo Word, solamente el texto de lo que ustedes enviaron. Hay varias personas que participaron en el blog y ya tienen una calificación, pero realmente sería bueno, provechoso para ustedes que también me enviaran la presentación al blog, especialmente si usted ve que no tiene la calificación. Si usted no tiene la calificación en el blog, envíeme el blog presentations. Bueno, listo, muchas gracias. Entonces, voy a verificar. Si tengo la calificación, no habría necesidad de enviarlo, ¿cierto? Correcto. Si usted no tiene calificación, no hay necesidad de enviarlo, a menos de que quiera retroalimentación específica. Pero sí, si usted no tiene la calificación, envíenme el blog presentations. Hay muchos aprendices que me han enviado el blog presentations al correo y que se les ha devuelto para corregir. Esos aprendices no tienen calificación en ese momento. Entonces, deben enviarme la corrección para poder calificarles. Si iba a decir algo, se me fue la paloma. Espérenme. Ya.
Me han preguntado que cuánto tiempo tienen para enviar nuevamente la corrección del blog o cualquier evidencia. Nuevamente, ustedes manejan su tiempo. En este momento estamos trabajando todas las evidencias del curso de manera secuencial, como se ha mencionado. La idea es que usted no llegue al periodo de mejoramiento sin volver a enviar la corrección, porque entonces si tiene que volver a enviar, pues se queda sin retroalimentación. Pero usted tiene el tiempo del curso para enviarme la evidencia. ¿Listo, chicos? Alejandro, si ya no tienes... Alejandro tiene una pregunta, perdón. Dale. Sí, hola, profe, buenas tardes. ¿Cómo ¿Cómo estás? estás? Muy bien, gracias. Muy ¿Tú? bien. Bien, profe. Profe, yo tengo una sugerencia frente Ujú. pues a la metodología de retroalimentación que estás haciendo. Ujú. Digamos, puntualmente en el blog había una parte de la actividad en donde decía que teníamos que describirnos, ¿sí? Ujú, ujú. Esa descripción, digamos que como tal, yo no vi ningún material pues, de algún ejemplo de cómo se podía describir uno. Entiendo pues que hay un material de decir cómo me llamo, mi nacionalidad, digamos, vocabulario de la escuela, de implementos de la escuela, pero yo no encontré ningún material de cómo Ujú, describirnos, ¿cierto? ujú, ujú, Entonces, dentro de la retroalimentación, pues yo puse ahí que era de piel morena, pero pues ujú. ahí la profe me puso, no, así no se escribe, pero pues tampoco me dijiste cómo se escribe y no encontré, digamos, ningún punto de referencia, porque pues el objetivo es comprender Claro. y hacerlo de la mejor forma. Entonces, digamos, Ujú, como tal, esa es mi sugerencia, que dentro de los comentarios que me hiciste ahí en el documento, pues no eran muy claros, ¿sí? Igual también ujú, lo del artículo A o AN, ese ujú, tampoco yo lo encontré, entonces digamos que me ha tocado como ujú. revisarlo de manera independiente y autónoma. Claro. Muchas gracias por traer este punto a colación aquí en la sesión. Entonces voy a dar respuesta a lo siguiente. Sí, Cuando vemos, es muy importante leer la parte superior de las instrucciones. ¿Por qué? Porque eso es lo que se va a calificar dentro del curso. Entonces voy a empezar por el segundo punto para después ir al primer punto que hablaste. El segundo punto habla sobre el artículo A1. Esta estructura no está dentro de la unidad 1 de este nivel. Y por lo tanto, yo tengo aprendices, compañeros de sus cursos, que tienen inconsistencias en esa estructura y aprueban la evidencia, porque realmente como no se alúa esa estructura en la evidencia, no se califica o no se aprueba o no se aprueba o no se aprueba la evidencia con base a esa estructura. ¿Qué les digo yo en las instrucciones? Perdón, en la retroalimentación. Cuando se está hablando de una ocupación, se utiliza la estructura o el artículo A o AN. No voy a detalle en este tema porque no es competencia de este nivel. Esa estructura ustedes van a ser evaluados estrictamente en el nivel 1. Si usted tiene una evidencia donde usted se le dice esa retroalimentación y tiene otras observaciones, más que todo usted no aprobó la evidencia por las otras observaciones que sí están dentro de la unidad. ¿Ok? Entonces, estoy tratando de buscar en este momento dónde está. No, no es este, disculpe. Esto ocurre con... Where is it? Where is it? I can't find it. No, it's not this one. Wait, what? Oh, here. No, pero ustedes también deberían tenerlo dentro de... ¿Qué evidencia me dijiste que era? Perdón, disculpa, Alejandro. ¿Me recuerdas el nombre, por favor, de la evidencia? El nombre de la evidencia. la evidencia es la tercera evidencia de la semana 1, creo que es blog. Blog presentations. Sí, creo que sí. Ok. Ajá. Sí, blog presentations. Ok, cool. Tendría que ver específicamente tu evidencia, pero en cuanto al primer punto de
la descripción física, I am brown or something like that. Tendría que ver específicamente tu evidencia para poder revisar muy bien exactamente de qué me hablo, pero no tanto lo que yo dije, sino lo que tú escribiste en la oración, más que todo. Pero te doy a grandes rasgos, entonces, ¿qué quiero en esta parte de blog presentations, right? Voy a buscar nuevamente las instrucciones del blog presentations. Ok, aquí lo tengo. Entonces, usted va a presentarse. Una oración sencilla, corta y concisa, ¿cierto? Sí. Usted, en ese primer punto, como lo dije yo en el ejemplo que di hace un momento, su nombre, su edad, de dónde es, y si usted quiere hacer, pues esta es parte de la evidencia, ¿no? Hacer una descripción corta de usted mismo. Si esta instrucción no está relacionada a la unidad, yo voy a revisar exactamente esto porque realmente esto es lo que se ve dentro de la unidad. Pero voy a revisar, como te digo, esa parte, pero si usted cumple con esta información dentro de la unidad, dentro de la evidencia, realmente lo que yo voy a revisar es el uso básico de las estructuras. Verbo to be, pronombre, en lugar de verbo to be, verbo to have. Entonces, ese tipo de estructuras es lo que voy a evaluar dentro de la evidencia. Nuevamente tendría que ver específicamente tu evidencia y lo que escribiste para poder revisar, pero buena la sugerencia, no hay problema. Sí, claro. Sí, digamos principalmente también por lo que uno ingresa al blog, se guía con lo que realizan los compañeros, porque muchas veces puede que el entendimiento de uno no sea el adecuado. Entonces uno revisa lo que hacen los compañeros y pues digamos, yo entré puntualmente al blog de Natalia, una compañera que se llama Natalia, y pues ella hizo todo muy bien y también puso temas como de describirse cómo es ella, que es de piel blanca, que es divertida y eso. Entonces digamos que sí es importante pues que sí sean un poco más claros con ese tema, porque digamos eso lleva a malas interpretaciones. Sí. Entonces, exactamente, el tema de uno escribirse, ahí no está dentro de la primera, no hay material para uno apoyarse para generar ese tipo de presentación. Bueno, dentro de pues, la unidad 1, sí se ve el tema de, no tanto descripción física, pero descripción de ocupaciones. Entonces, por ese lado, tendríamos que revisar exactamente qué es lo que hay en cada evidencia, ¿cierto? Pero como te decía, yo voy a revisar muy bien el tema de la unidad y el tema de las instrucciones de la evidencia como tal para revisar, para verificar que los dos estén al mismo nivel, es decir, que los dos concuerden uno del otro. ¿Ok? Ok, listo, Listo. muchas gracias. No hay problema. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien más? Ah, sí. Disney. Alejandro, ¿puedes bajar la mano? Muchas gracias. Y Disney, tienes una pregunta, dale. Buenas tardes para todos. Perdón, tu nombre se pronuncia Disney, ¿cierto? Sí, Disney. Ok. Buenas tardes para todos. Mi inquietud, bueno, con respecto a la actividad 3 que está próxima, con respecto al foro, pues yo quisiera que de pronto nos mostraras ahí, si es posible, pues, dónde se va a hacer todo el proceso para lo del foro. Y mi inquietud es, como tiene dos partes el foro, cuando yo hago la primera parte, automáticamente puedo entrar a hacer la segunda parte con respecto a, pues a lo que tengo que consultarle o preguntarle a uno de mis compañeros, ahí mismo puedo responder, o tengo que esperar a que primero me evalúen la primera y después hay que hacer la segunda parte. No, tú puedes hacer la evidencia, es más, incluso la primera persona que participó en el foro podía hacer la evidencia de una vez, la primera y segunda parte. La primera parte era presentar a los miembros de su familia y la segunda parte tenían que hacer la pregunta a alguien. Entonces, dentro de la primera secuencia, yo hice mi participación para que la primera persona que participara dentro del foro o que hiciera la evidencia del foro, la segunda parte de la misma pudiera hacer su segunda parte con mi presentación. Entonces, no hay necesidad de que esperes a que te califiquen la primera parte y luego no. Tú envías la evidencia, primera y segunda parte para poder ser calificada, porque se califica una sola vez. ¿Ok? Estoy mirando a ver si puedo revisar con ustedes al mismo tiempo el foro.
Me pediste que te lo mostrara, pero tengo una dificultad y es Sí. que... Sí, mira, es que y no Ok, sé, quería... te voy a dar los pasos. Ajá. Voy a dar los pasos como lo acabé de mencionar mientras hablábamos de la evidencia. Voy a dar los pasos nuevamente. ¿Qué pasa? Como instructora no tengo la misma experiencia de usuario. Es decir, no veo lo mismo en plataforma que ustedes ven. ¿Ok? Entonces tengo esa dificultad para mostrarles a ustedes exactamente cómo se ve la plataforma desde la parte de aprendiz. Entonces voy a intentar revisar el foro con ustedes. Va a haber algunas diferencias. ¿Ok? Entonces, lo voy a hacer para que puedan revisar conmigo al mismo tiempo esta parte. Permítame. Ustedes van a ingresar entonces al link foros. ¿Ok? Y cuando ingresan al link foros, van a ver el foro llamado Evidence Forum. ¿Ok? Ustedes van a dar clic en responder en ese foro. Y aquí sí les puedo mostrar esta parte. Oh, ok. No, this one. Ok, espero puedan ver el foro. Cuando ustedes ingresan al mismo, van a ver la primera secuencia con las instrucciones de lo que deben desarrollar. Aquí pueden ver, por ejemplo, mi presentación. Y ustedes aquí van a dar clic en este cuadro de texto y van a escribir su participación y dar clic en responder. Eso es lo que ustedes tienen que hacer en la primera parte de la evidencia. Responder qué, lo que está dentro de las instrucciones del foro. Si no tienen las instrucciones del foro, voy a asegurarme en ese momento de subirlo en un anuncio para que puedan revisarlo nuevamente, porque no sé qué pasa aquí. Cuando ustedes ya vean, por ejemplo, la participación de un aprendiz, ustedes dan clic en comentario, escriben su participación a ese aprendiz y envían la participación. Esto es lo que ustedes tienen que hacer en el foro. ¿Ok? Voy a... Wait. No se vio lo que... permítanme otra vez. Nuevamente, están viendo la plataforma, ¿cierto? Disney. Sí. Ok, Sí, perfecto. sí. Entonces, nuevamente, aquí está la primera secuencia, primera participación. Ustedes en la parte inferior escriben su participación en el cuadro de texto, dan clic en responder. Así hacen la primera parte. La segunda parte, ubican uno de sus compañeros, leen lo que dijo, le dan clic en comentario, ¿ok? La parte inferior de la participación del aprendiz. Envían la participación al aprendiz y así realiza su segunda parte de la evidencia. ¿Ok? Ok, perfecto. Listo. Ok. Sheila, una preguntita. Cada vez que vamos a subir una evidencia, ¿es normal que la plataforma se quede pensando? Porque veo que hay momentos, por lo menos anoche estaba tratando de enviar unas evidencias y siempre se demora y me dice, me sale un pantallazo y no me deja avanzar. Lógicamente han pasado como, no sé, 5 o 6, no le he contabilizado el tiempo, pero siempre se me demora. Se demora, sí. Y a veces de tanto que se demora, pues a lo último me saca del sistema porque se supone que llevo mucho rato sin manejarlo, entonces tal vez como que no reconoce y me toca otra vez entrar e ingresar de nuevo. Pero no sé si eso es normal o es por... En este momento es normal porque, como lo decía desde la primera sesión, tenemos inconvenientes con la plataforma. Pero mi sugerencia sería intentar con otros exploradores. A mí como instructora dentro de la plataforma tengo 4 exploradores y me toca, cada vez que encuentro una situación como esta, por ejemplo, para calificarles, y por eso es que se ha demorado el proceso de calificación, me toca hacer lo mismo, me toca cerrar y entrar con otro explorador. Y esto me pasa con cualquier computador que estoy manejando en este momento. Entonces,
tengan en cuenta, tengan paciencia, como les decía yo desde la primera sesión, tengan paciencia, cierren la plataforma y utilicen otro explorador. Esto se está dando, y otra cosa que tengan en cuenta, y es lo que también mencionaba desde la primera sesión, es que en este momento, como estamos trabajando con una nueva plataforma, el área técnica también está trabajando sobre la plataforma. Esto quiere decir que cuando uno está trabajando en la plataforma, hay momentos en que va rápido y hay momentos que va lento. No sé si algunos aprendices lo han experimentado. Yo lo he experimentado. Hay momentos en que va rápido, momentos. En este momento están haciendo pruebas y están haciendo ajustes al curso, a la plataforma como tal, y por eso es que hay veces en que se demora este proceso. Entonces, mi sugerencia es cerrar e iniciar con otra explorador para poder abarcar el proceso de enviar evidencias un poco más ágil. Otra sugerencia es que actualicen sus aplicaciones como Java y Flash Player. Lo actualicen dentro de su computador y habiliten la aplicación Java y Flash Player dentro de sus exploradores para que los exploradores, por ejemplo, puedan trabajar un poco más ágil con esta plataforma. Igual, nuevamente, en este momento, paciencia. ¿Ok? Tengo la última pregunta por acá. Diana. Diana, como decía al principio del curso y de esta sesión, el curso, las actividades están habilitadas desde el principio. Ustedes manejan su tiempo. Puedes enviar las evidencias de la segunda semana en este momento que estamos trabajando ya en la tercera semana. No hay problema. No hay problema en esa parte. Puedes enviar las evidencias. Yo recibo las evidencias que ustedes envíen. ¿Ok? Lo único que no vas a poder hacer es, cuando llegue el cierre del periodo de mejoramiento, no van a poder enviar evidencias. Ese es el único momento en el que no van a poder enviar evidencias. Seguimos el cronograma de actividades en este aspecto. Muy bien. Ya tenemos 40 minutos en este proceso. Más de 40 minutos aquí en la sesión. Si no tienen alguna otra duda, entonces voy a dar por terminada la sesión. Espero haya quedado claro lo que se trabajó en la misma. Si tienen alguna inquietud de lo que se trabajó en la misma y que no se pudo abarcar en la sesión, por favor me escriben al correo institucional o a través de la plataforma también me pueden escribir. ¿Ok? Muchas gracias por asistir a la sesión. Y quedamos pendientes, quedamos atentos a sus trabajos y demás. ¿Ok? Hasta luego. Y tengan en cuenta, esa sesión va a quedar grabada, como las otras sesiones, va a quedar subida a la plataforma. ¿Ok? Hasta luego.